Libro de Colosenses, prácticamente estamos terminando ya esto, hermanos, ya es lo último. El miércoles pasado tocamos, ¿verdad?, la parte de los versículos 3, 4 y prácticamente el 5, en donde el significado o por qué Pablo está diciendo que oremos para que se abran puertas, ¿verdad? Así que vamos a leer ahorita el 7, 8, 9 y 10. Amén. Tesalonicenses capítulo 4. Perdón, Tesalonicenses, hermanos, sí, Colosenses. Colosenses 4, hermano, eso es. Yo estoy aquí un poco, porque después hay una conexión aquí con Colosenses y todo esto. Bueno, Colosenses sería entonces 4, versículos 7, 8, 9 y 10. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice la palabra del Señor: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. 8. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ve el 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. El 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos. Suplicamos, Padre, que tú nos abras el entendimiento. Sé tú, Señor, hablando al corazón de mis hermanos. Sé tú, Señor, permitiendo que tu palabra sea viva y eficaz, Señor. Que tu palabra, Señor, genere vida en el corazón de mis hermanos. Al que está, Señor, desfallecido, al que está confundido, Señor, oramos para que traigas claridad de tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, que mis hermanos, Señor, sean tierra fértil, que sean buenos receptores, Señor. Permíteme ser ese canal de bendición para ellos, Dios, y que tu Espíritu Santo me guíe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, les decía, hermano, hablábamos el miércoles pasado de que Pablo, hermanos, tenía un solo objetivo, y el objetivo del apóstol Pablo, ¿cuál era, hermano? ¿Se recuerda? Lo hemos estado diciendo. ¿Cuál era el objetivo del apóstol Pablo? ¿El qué cosa? Predicar la palabra. Hermano, esa era una determinación clara de Pablo, predicar la palabra. ¿En qué sentido? En todo sentido, hermano. Ya sea, Pablo dice una parte a tiempo y fuera de tiempo, o incluso hasta cuando, me imagino que aunque estaba dormido Pablo, también yo no sé si también estaba predicando. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que muchas veces está dormido y en el sueño que tiene usted está orando. No les ha pasado, hermano. Estamos pensando, peleando con el vecino, con el hermano. Y yo no sé si le ha pasado que muchas veces usted está cantando, o sueña que está en la iglesia, está cantando y despierta cantando. Sueña que está en la iglesia y están orando y usted despierta orando. Pasa algo, hermano. Entonces, cuando Pablo dice predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, mi punto de vista quizás es, o pienso, de que Pablo quizás estaba hasta dormido y él estaba predicando, reprendiendo, él estaba enseñando. Entonces Pablo le decía, él estaba prisionero, y nunca usted encontró en la Biblia o en esta parte de lo que él escribe que dijera, oren para que yo salga libre y pueda continuar predicando el evangelio. Sino que Pablo dijo, oren para que se nos abran puertas. ¿Para qué cosa, hermano? Uy, hermano, ¿para qué? Para seguir predicando la palabra. ¿A quiénes, hermano? ¿Cuántos vinieron el miércoles? A los que le rodeaban, a los que estaban ahí con él. Por eso al final, cuando él saluda, dice, los de la casa de César les saludan, les mandan saludes. ¿Quiénes? Dice, la guardia pretoriana. ¿Y quiénes eran los pretorianos? Eran los que cuidaban al César. Imagínese, hermano, como que usted está preso en uno de estos lugares y ahí están los guardaespaldas del primer ministro, y usted, hermano, aprovecha y los evangeliza. Qué bonito, ¿verdad? No, ¿verdad? Oren, Señor, me has abandonado. ¿Por qué me tenés aquí en la cárcel? Si voy a ser bueno. No, pero hermano, fíjese que Pablo habla y dice esto. Después en el 7, él empieza y dice salutación final, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico.
ese Tíquico o Tíquico, como usted quiera, fíjense que era un hombre, él no era judío, él era prácticamente un gentil. Pablo fue comisionado apóstol ¿a quiénes? A los gentiles. Y le voy a explicar algo, hermanos, ser cristianos, evangélicos, predicadores o conocedores de Jesús en la época de Pablo, era como que usted me diga, mire, yo me voy a ir de misionero a predicar el evangelio a Siria, ahorita. ¿Alguien iría a Siria ahorita? ¿Y iría con una Biblia y iría a decir, soy cristiano evangélico? ¿Quién haría eso? Usted, hermano. ¿Y que levantaron la mano? Hermano, óigame, ser cristiano en esa época era tan difícil como ese momento. Usted ve lo que está pasando ahorita en Siria, hermano. Usted dice, soy cristiano, o simplemente saca una cruz, hermano, y nomás le vuela la cabeza. Era una cuestión que no, o sea, sos cristiano, sos seguidor de Jesús, crees en ese tal Jesús. Hermano, entonces, este macedonio, este Tíquico, hermano, era un hombre que había arriesgado su vida para esto. Ya le voy a explicar por qué. Porque él, oiga, hermano, a pesar de lo difícil que era, el evangelio era predicado y había muchas personas que recibían el evangelio. Personas que tomaban el evangelio, hermano. Era difícil el cristianismo, no había transporte como ahora. Hermano, hoy si usted quiere va, si usted no quiere no va. Algunos se suben al tren, a la metro, lo que sea, pagando o sin pagar, pero hay transporte para llegar, hay yacas, hermanos, hay botas para el frío. Y en aquella época, hermanos, si el frío antes era peor, era más helado. El planeta hoy se ha recalentado, hermano. Fíjense que yo me pregunto cómo hacía Pablo, cómo hacían todos estos hombres para predicar el evangelio en el invierno. No, le llevaban unas caterpillas, viera que bien grueso, son bien bonitas las botas. Para que y una yaca, una ¿qué? Para que no le diera frío, un gorro bien bonito, el gorro de seda, de algodón, hermano, óigame, no había nada de esto. Y a pesar de esto, el evangelio era predicado. Óigame, no había quizás empleo, no había dinero para transporte y predicar, llegar a un lugar, óigame, pasar de un lugar a otro, requería, hermano, prácticamente una entrega para esto. Entonces este Tíquico, buscando ahí en el mapa, hermanos, era de la iglesia acá en Colosa, y de los colosenses, una de las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. Entonces, hermano, este muchacho había caminado desde allí hasta Roma, y de Roma venía de regreso para traer la información a estas personas. Hermano, yo le digo, ¿qué camino más largo solo para venirles a hablar o traerles una carta, que es la que hemos leído a esta iglesia, hermano? Hermano, vamos a ir a Piacenza. Ay, pastor, mire, es que es muy caro, pastor. Estoy cansado, yo mañana me tengo que levantar temprano el siguiente día, el lunes, pastor, y tengo que ir a trabajar tempranito. Déjese de mentira, que la mayoría se duerme a la 1 de la mañana en el Facebook. Estando en el Facebook, ay, a la 1 vamos a dormir. Por eso el siguiente día andamos, hermano, que andamos un carácter que nos lleva a quien nos trajo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido el tiempo. Mira, hermanos, el no dormir altera su estado de ánimo. Comprenda esto, hermano. No dormir, usted va a andar como alguien que ha comido 20 alacranes en el desayuno. Óigame, pero pareciera que para las cosas de Dios no se puede, pero perder el tiempo en esto. Pastor, me dijo alguien, vamos a venir muy noche. ¿Y a qué hora se duerme? Como a la 1, así como a las 10 vamos a estar aquí. Y ahí le quedan 10, 11, 12, 1. Le quedan 3 horas para que pierda el tiempo y acuesta a la 1. Amén. Entonces, óigame, este hombre, este Tíquico, Pablo dice, yo les envío a este, dice todo lo que se refiere a mí. Pablo está diciendo todo lo que es con respecto a mi persona, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Prácticamente este hombre, ¿qué había pasado con él? Óigame, no se sabe cómo, solo se puede decir que en una de las cruzadas de Pablo este hombre se convirtió al evangelio y fue uno de los que acompañó a Pablo cuando fueron a Roma. Iba con Pablo para allá, iba con Pablo para acá. Era un hombre que se entregó al evangelio. Mire, y ahora yo le digo, hermano, hay tanta traba, hay tanta cosa. Usted dice, mire, es que tengo que mantener el lujo. Me dijo un hermano, alguien me dijo, tengo que mantener el lujo que yo quiero. ¿Y cómo lo va a hacer? Tengo que trabajar, me dijo. Está bien, hermano, mantenga el lujo. Tengo que mantener mis gustitos, fue la historia. ¿Y cuáles son sus gustitos?
buena ropa, viajes, restaurantes, ¿qué más, hermano? Buenos teléfonos, ¿qué más? Hermano, óigame, lociones caras, ¿verdad? Entonces para esto, no, entonces el Señor me quita tiempo para poder mantener mis lujos. Hermano, óigame, este hombre dice, él le hará saber esto, es un consiervo, es uno que se entregó al Señor, el 8, el cual dice, he enviado a vosotros, o sea que Pablo lo está mandando, he enviado a vosotros, ¿para qué cosa? Para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones. El 9, con Onésimo, el 9, perdón. ¿Quién era Onésimo? ¿Se acuerdan quién era Onésimo? Así hizo Onésimo, ¿verdad? Sí. ¿Quién era él? ¿Quién se recuerda quién era Onésimo? Se lo dije. Lo dije en el capítulo 2, hablé de Onésimo, hermano. Y alguien todavía me dijo, pastor, se equivocó. Onésimo era un esclavo que había escapado de la casa de Filemón y era de Colosa, y escapando de su amo salió corriendo para Roma, y en Roma tuvo el encuentro con Jesucristo a través de Pablo. Y habiendo conocido el evangelio, hermanos, óigame, ahora, vea este efecto, hermano. Este Onésimo había escapado de la casa de Filemón. ¿Y qué había pasado? Se había llevado dinero. Él era, óigame, un esclavo por lo general. Era una persona que se le confiaba, dependiendo lo que hacía en la casa. Le confiaban dinero, le confiaban esto. Tenía acceso a toda la casa. ¿Y este qué hizo? Salió huyendo y se llevó una cantidad de dinero y se fue para Roma. Y cuando encuentra a Pablo, Pablo le evangeliza, le predica el evangelio, conoce al Señor. ¿Y sabe cuál fue la maravilla de esto, hermano? Le dice Pablo, tú tenés que ir y arreglar esta situación. Amén. ¿Usted conoce al Señor? ¿Tiene situaciones que arreglar? ¿Tiene que arreglar algo, hermano, o no? ¿Sabe por qué? Porque lo que está diciendo Pablo es que el impacto del evangelio causa esto. Usted ha cometido un error, usted ha hecho algo indebido. Oye, hermano, tiene que arreglar esta situación. Pablo le está diciendo a Onésimo, Onésimo, tú te escapaste de tu amo, tú le robaste a tu amo, ahora tú conoces al Señor. ¿Qué tienes que hacer? Te mando de regreso, ¿para dónde? Para Colosa. Busca a tu amo Filemón y arreglar las cosas con él. Váyase al libro de Filemón, hermano. Está más adelante. Está después de Timoteo. Vamos a ver Filemón, sí. Está prácticamente Tito, Filemón. En el versículo 8 del capítulo, es un capítulo eso, hermano. Ahí Pablo está escribiendo y está mandándole una carta a Filemón. Filemón era un hombre, óigame, no cristiano. Filemón era un gentil, adinerado, era una persona con dinero. Él tenía esclavos a cantidades. Y en el versículo 8 del capítulo 1, nos vamos a ir hasta ahí. ¿Lo tiene? Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Quién era? Su hijo Onésimo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, a este yo lo engendré en las prisiones, a este yo le prediqué, yo le enseñé, y ahora ha conocido el evangelio, y ahora yo te lo estoy mandando de regreso para que arregle la situación contigo. Hermano, pareciera que este saludo es algo para que, ¿qué me va a servir esto, pastor? Hermano, Pablo está ya dando las recomendaciones, está mandando de regreso una carta con un hombre, óigame, que no era ni judío, pero había conocido el evangelio y tenía amor por el evangelio, y había estado ahí con Pablo en la cárcel, y ahora le manda a este otro que se había escapado, que conoció el evangelio y ahora reconocía que tenía que arreglar sus errores. Hermano, eso es lo que nos está enseñando esto. Muchos de nosotros hemos cometido errores grandes, y óigame, y fíjese que muchas veces no decimos disculpe. Y pasa el tiempo y usted no le ha dicho a su papá, mire papá, disculpe porque cuando tenía 15 años yo me comporté como un caballo y lo traté mal a usted. Amén.
Ya pasó, pastor, ya estoy grande, ya tengo 25 años. Sí, hermano, ya pasó, pero aquello quedó ahí. Yo les he contado, hermano, yo tuve un momento de mi vida bien un poquito fuera de orden. Y de repente el Señor llegó a mi vida y tomó mi vida, hermano. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo Dios, hermano? Hacerme que fueron de mi madre, pedirle perdón por todas las tonterías que yo había hecho hacía unos años atrás. Porque Dios, hermano, es lo primero que hace en nuestra vida, poner en orden nuestras vidas. Si usted está aquí pensando, tanto ya estoy lejos, hay que ver al Señor. No, hermano, agarre el teléfono y dile, mamá, papá, perdónenme, sé que cometí un error, mas ahora he encontrado a Jesús, aquel que todo lo puede. Hermano, porque eso es lo primero que hace Jesucristo. Eso es lo primero que hace Jesús, llegar a su corazón. Y Pablo está aquí y le dice a este muchacho, a este Onésimo, Onésimo, tenés que regresar donde Filemón. ¿Para qué? Si ya estoy aquí, Pablo, estoy tranquilo. Y el dinero que me trae, pues ya me lo gasté. Probablemente. Pudo haberle dicho eso a Pablo. Pero no, hermano, él accedió, ¿ok? Voy donde él y arreglo esta situación. Si no, siga leyendo. El 11 dice, te ruego por el 11, el cual dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Mire qué bonito. Recíbelo como que si está recibiendo a Pablo. Vea la fuerza que está recibiendo esto. Recibirlo como que si fuera yo y tratarlo ya no como un esclavo, sino que tratarlo como un hermano en Cristo. ¿Cómo trata usted a su prójimo, hermano? Dependiendo, ¿verdad?, del caché que tenga. Si lo veo refinadito, le voy a dar de comer con plato de porcelana fina, cubiertos de plata, copas o tazas bordeadas de oro. No, si le doy mero así, mire, tengo estos platitos, saque el manojo desechable, ¿verdad? No me come, hermano, es más, sirva, se le va a poner la comida, sirva de lo que quiera. ¿Cómo tiene que ser el trato? Vea lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, trátalo como a mí, ya no lo veas como un esclavo. Aunque él fue un esclavo, más ahora ya no lo es. Seguía, oiga, y el propósito era que siguiera siendo siervo de él. Mas no tratado como un siervo, sino que tratado como un hermano en Cristo, aquel que todo lo cambia. Por eso le vuelvo a decir yo a usted, hermano, si usted está en la iglesia y usted no ha cambiado, perdóneme, usted está perdiendo el tiempo, hermano. Usted está perdiendo el tiempo. Porque el proceso de Dios, oiga, hermano, tiene que ejecutarse en su vida. Los jóvenes, Dios tiene que cambiar nuestra vida. Un día llega Cristo, toca la puerta de su corazón para cambiar su vida. No para que usted siga siendo el mismo prepotente. Mire, hay hijos que son prepotentes, hermano. Le gritan a los papás. Hay hijos únicos, Dios santo. Estos muchachos mejor los hubieran regalado chiquitos. Se hablan en serio, porque son bien prepotentes, son bien groseros con sus padres. Les digo, yo conozco varios, y ¿sabe qué es lo más triste? Que son cristianos, hermano. Yo, de verdad, yo le digo, yo a mi esposa le digo, mi madre, hermano, un capricho hacíamos nosotros. Me recuerdo que una o dos veces le hice capricho a mi mamá. ¿Para qué les cuento, hermano? Estaba viendo un programa, subieron ahí de los niños que le hacen berrinche a los papás en los Estados Unidos, en los supermercados. Hay una niña que de mentira se le empieza a patalear. Ay, espérate que vamos a la casa. Vas a ver de quién son las mulas. Pero hermano, no, ¿verdad? Entonces yo le digo, hermano, ¿cuál es el proceso de Dios? Se llama cambios en nuestras vidas. Proceso largo, probablemente. Proceso corto, probablemente. Pero Dios transforma nuestras vidas. Usted no puede seguir siendo el mismo. Óigame, el ejemplo es este muchacho, ¿qué pasó? Esclavo, vago, no conocedor del evangelio, evangelizado por Pablo, conoce a Cristo, se arrepiente y dice, ok, debo de cambiar y debo de ir a pedir perdón y si es posible, regresar lo que me robé. La Biblia no nos cuenta si este Onésimo regresó el dinero que le había robado o lo que le robó a Filemón, no lo dice, pero sí dice que regresó y su vida empezó a ser diferente. Por eso ahora Pablo le dice, ahora ya no te va a servir solo a ti, te sirve a ti y me sirve a mí. Porque también él se convirtió en un evangelizador. Siga leyendo el 13.
Pero nada, dice, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. No porque Pablo quería un sirviente, sino que ahora Pablo prisionero. Fíjese que Pablo hacía algo, él ya estaba retenido, no podía salir, él pedía papel. Mire, hermano, tener papel en la época de Pablo no es como ahora que usted va al súper y le dan a usted un montón de papel por todos lados, hermano. No existía la industria que existe ahora, hermano. ¿De dónde sacaban el papel? ¿En qué escribían? ¿Se ha preguntado eso, hermano? ¿Alguien sabe cuándo se empezó la primera imprenta? Fue un hombre alemán. ¿Y qué fue lo primero que se imprimió en esa imprenta? ¿Quién sabe? Yo se lo dije un día aquí. ¿Qué fue? Gutenberg, sí. ¿Y qué fue lo primero que imprimió, hermano? La Biblia. Cuando Martín Lutero, a usted ya le di la fecha, cuando Martín Lutero, hermanos, no se rebeló, no. Martín Lutero dijo, no estoy de acuerdo como la iglesia está caminando. Fue y clavó 95 tesis en la catedral de Gutenberg, y de ahí hasta ese momento él dijo, no es justo que los hermanos no tengan Biblia. Y del latín la tradujo al alemán, y en ese momento la imprenta estaba siendo desarrollada por este señor Gutenberg. ¿Y qué hizo, hermano? Imprimieron la Biblia, y salió la primera Biblia. Las primeras Biblias andaron en toda esa parte de esa ciudad de Alemania, en el país de Alemania. Hermano, y desde ahí, hermano, para acá la imprenta ha seguido siendo la imprenta y sigue siendo la imprenta al grado que ha evolucionado todo eso. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salió el papel? Esa fue la pregunta que le hice. ¿Dónde cree que lo sacaron? Hermanos, tener papel era como que usted dijera ahorita, hermano, ¿quién me puede dar una libra de oro? ¿Quién tiene oro aquí a la mano? Una libra, ¿quién la tiene una libra de oro? Incluso 1000 euros nadie los tiene a la mano, ¿verdad? Pues tener papel era como que usted dijera, necesito oro. Hermano, y dice, Pablo, ¿qué hacía? Escribía, y esas cartas se las mandaba con estos muchachos. Ahí sale un montón ahí va a ver el nombre. Y ellos iban y después dice, después de que la lean aquí en la Odisea, vayan, manden esa carta, mándensela a los de Coloso, y la carta de los de Coloso, mándensela a los de la Odisea. Una, probablemente era por la escasez de papel, y dos, hermano, porque Pablo, la gente dice, ¿cómo era Pablo? ¿Cómo Pablo tenía dinero para comprar papel? ¿Y cómo hacían para viajar? ¿Usted cree que había, hermanos, les decía, la economía de la iglesia era mínima? No habían trabajos quizás como los de ahora, y era poco lo que se ganaba, y tenían que viajar kilómetros y kilómetros, pero kilómetros, hermano, como que usted esté yendo de aquí a pie para la Chardeña. ¿Alguien se iría a pie? ¿En burro? ¿En caballo? Ni en caballo se iría usted, ¿verdad, hermano? No, pastor, y existe un avión, ¿por qué no voy en avión? Ni en barco, hermano, porque no había dinero para un barco. Y no había las condiciones, el meteorólogo, ¿verdad? Que le iba a decir, mire, va a ser viento, no se suba al barco. Y se subía en un barco, sabían que era posible que llegaran o no llegaran, hermano. Pero ¿sabe qué? El evangelio tenía que ser llevado y predicado. Así como usted y yo lo pensamos, hermano. No importa lo que pase, pero debo de estar en la iglesia. No importa lo que pase, pero debo de ir a evangelizar. Amén. Terrible, ¿verdad? Siga leyendo, hermano. Dice, yo quisiera que me sirviera a mí mis prisiones por el evangelio. 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿Por qué creen que le dice que no quería hacer eso sin el consentimiento de Filemón? Porque todavía seguía siendo pastor. ¿Y qué me sirve estar aprendiendo eso? Ya ver de qué le va a servir, hermano. Dice, nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntad. Porque quizás para esto sea apartado de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Qué le está diciendo? Dios permitió que se fuera, conociera el evangelio, y ahora regresara y estuviera totalmente contigo, siendo un compañero en el evangelio. Así de sencillo, hermano. Y usted dirá, pastor, eso no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver. ¿Por qué nos enseña esto? Regresemos donde estábamos entonces.
¿Por qué nos enseña, hermano? Porque este Onésimo dice, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Amén. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, ¿quién era Aristarco? Era otro hermano. Y vea este Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Fíjese que este Aristarco se creía que era un hombre, oiga, gentil, no judío, que había decidido voluntariamente dejar todo y estar al servicio de Pablo. Otros dicen, no, era uno que quedó preso y aprendió y Pablo... No, hermanos, la historia más fuerte es que este Aristarco decidió. Amén. ¿Alguien decide quedarse para la obra de Dios? Dice que él decidió, hermano, dejar todo y estar al servicio de Pablo. ¿Y qué beneficio le iba a traer eso, hermano? Oigan, y es ahí donde entra el punto. ¿Qué valor? ¿Cuánto valor le da usted al evangelio que usted ha creído? Mire, ahora hay más peso en el sentido, dice, mire hermano, no tengo dinero, órele al Señor. ¿Cómo va a creer que debo orar? Mejor debo de ir a trabajar en vez de orar. ¿Ha oído esa frase usted, hermano? No vaya a perder el tiempo a la iglesia, mejor váyase a buscar un trabajo. Óigame, en este momento, este muchacho que decidió, hermano, pensó, no tengo novia, no me he casado. Mire, fíjese que nosotros, me recuerdo que nos decían que el mejor tiempo para servirle a Dios es cuando uno está soltero. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hoy la juventud está soltera y no le quieren servir a Dios. Se casan y hoy ya quieren hacer todo y ya no pueden, la señora no los deja. No, porque la señora no quiere y el muchacho quiere. La señora, ay, es que la iglesia, y mira, hay que irla jalando también. Porque si no, entonces ¿para qué se casó? Porque si vean, hay vos que hacer, yo me voy a la iglesia. Si querés andar, no andar, hermano, voy por otro lado, mejor tráigala a la casa de Dios. Por eso la Biblia enseña, hermanos, de que le demos a Dios nuestro servicio desde nuestra juventud. Y usted ve a los jóvenes, ay, es que no sé si ser piloto, ser astronauta. Hermano, venga, sírvale a Cristo y Dios le va a decir qué es lo que debe de hacer. Es que no sé qué hacer, hermano, busque del Señor. Busque del Señor. Todos tenemos un tiempo en donde el Señor viene y nos tiene que afirmar. Entonces sigue diciendo, mi compañero el cual deja todo, y dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Quién era este, hermano? ¿Quién sabe quién era este Marcos? Juan Marcos. En el libro de los Hechos nos cuenta que estaba el apóstol Pedro prisionero, y la iglesia estaba, ¿cómo estaba la iglesia, hermano? Estaban en la casa de alguien. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel. Y cuando sale se va a esta casa, y era la casa de este muchacho. Este muchacho era un muchacho adinerado, era una familia adinerada, tenía una casa y la iglesia estaba reunida ahí en esa casa. Y sale de la cárcel Pedro, llega a la casa, empieza a tocar, y había una muchacha llamada, ¿cómo, hermano? Rode. Y dice que esta Rode le dice, ¿quién es? Soy yo, Pedro, abrime. Y dice ella que de la alegría que era Pedro salió corriendo, hermano, ahí está Pedro, ¿dónde? Allá afuera. ¿Por qué no le has abierto la puerta? Estoy parafraseando, hermano. Ella se queda, ¿y por qué no le abriste si es Pedro? Entonces este Juan Marcos es el sobrino de Bernabé. Bernabé era uno de los que empezó, hermanos, e hizo el primer viaje con Pablo. Luego hizo el segundo viaje, y en el segundo viaje se le une este Juan Marcos, y es donde tuvieron el problema, donde tuvieron el roce. No me pregunte por qué. Lo que yo le puedo decir, que más adelante Pablo, y acá podemos ver, Pablo está recomendando a Juan Marcos. ¿Por qué? Puede ser que los problemas que tuvieron los arreglaron, hermano. Todo esto nos enseña que si hay problemas, hay una discusión, hay una situación, hermano, usted las tiene que arreglar en el nombre de Jesús. Mire que la hermana me vio bien feo. ¿Quién era? La diácona. Va a decirle, hermano, ¿y por qué me vio feo? Es que usted, si es de feo, no merece nada más que lo vean feo. Eso le pueden decir, ¿verdad? Hermano, óigame, lo que está hablando Pablo, óigame, el problema que tuvo con Bernabé fue fuerte por el sobrino. Tuvieron un problema muy fuerte, pero más adelante, ese problema, ¿qué pasó? Lo arreglaron, hermano. ¿No le enseña esto nada a usted la Biblia? ¿Cuántos problemas tenemos con hermanos dentro de la iglesia? Pero mire, de repente usted quiere, yo no sé quién ha tratado de agarrar una serpiente enojada, una culebra enojada. Nunca han hecho eso. Una volada le prende, hermano, y no lo suelta. Mura, espere que se amance, hermano. Y ya después de unos días llegue, hermano, podemos hablar. Pero si quiere hablar con él después de que le ha pegado la cachetada, no va a poder hacerlo, hermano. Porque en el momento la sangre está caliente.
déjelo, como humano se va a enojar, amén, como humano va a estar molesto. Después de 20 días ya uno ya reflexionó, ya pensó, qué feo me comporté, ¿verdad? Sí. Y el otro, qué feo le hablé, ¿verdad? Sí, le habló feo. Y entonces, hermanos, pero trate de hacer las cosas. Pablo y Bernabé arreglaron ese problema. Ellos tuvieron, hermano, imagínense en la iglesia, hay servidores, hay el hermano que canta, y si le ocurre no venir, mejor se va para el parque. No, el pastor va a estar bien contento, porque el hermano, es más, le mandó la foto, pastor, aquí estoy en el parque, el pastor bien contento. Hermano, ¿por qué? Porque el evangelismo era algo serio, algo delicado, hermano. Entonces Bernabé, este Marco, sabe que en uno de los viajes que fueron, ¿sabe qué hizo? Yo aquí los dejo, yo ya me voy. ¿Cómo? Yo aquí los dejo y me voy. Ahí ven ustedes qué hacen. Hermano, prácticamente dice, nos abandonó, nos dejó en mero de la misión. Por eso, hermano, la fidelidad es bien importante, sobre todo a Dios. Y usted es fiel a Dios, usted va a ser fiel a la misión a la cual Dios me ha mandado. Ay, pero es que no sé si ir o no ir. Hermano, haga lo que Dios le ha mandado a hacer. Al que está al lado, dígale, haga lo que Dios le mandó a hacer, pero déle así una palmadita, hermano. Que está durmiendo, despiértelo. Porque muchos de nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado. Queremos hacer lo que nos da la gana, sabiendo de que Dios nos ha llamado, Dios lo llamó a usted con un propósito y un plan específico. Oigan, hermano, esta salutación no está simplemente como adorno, tiene algo que ver. Todos estos personajes que usted está viendo aquí fueron personas que no conocían a Dios, eran gentiles, no conocían a Jesucristo. Y ¿sabe qué? Por amor al evangelio vinieron y dieron el todo por el todo, hermano. Arriesgaron su vida por el evangelio. Mire, yo me recuerdo en la época de la guerra, habían hermanos cristianos que los llegaban a amenazar los guerrilleros. Ellos seguían predicando. Después llegaba el ejército, los amenazaba. Ellos seguían predicando. Al final uno el otro los mataba, pero nunca dejaron de predicar. Nunca dejaron de predicar. El evangelio siguió siendo predicado. Había un misionero que me recuerdo que llegó a El Salvador. Ese señor se vino yendo a Nicaragua porque ahí en Nicaragua lo amenazaron de muerte. Y llega a El Salvador, hermano, y lo mismo. Al final dijo, bueno, en uno de los dos países me van a matar, pero lo que sí sé es que yo he venido a predicar el evangelio. Y se quedó en El Salvador predicando el evangelio. Fue uno de los fundadores de una de las organizaciones grandes ahora en El Salvador. Y ahí está, hermano, ahí estuvo, y ahí están las iglesias ahora. ¿Lo amenazaron? Sí, yo le digo, hermano, nos amenazan, hermano. ¿Y qué hacemos nosotros con las amenazas? Le vuelvo a decir, si usted ve un mapa y ve, si tiene mapa su Biblia y ve lo que aquí está leyendo, le dé el mapa, cuánto era de Roma, había que pasar por Macedonia, lo que ahora es Turquía, tenía que pasar por la parte de Siria, tenía que pasar por la parte de Grecia, y todo eso eran unas zonas peligrosas, porque si usted conocía y decía que era cristiano, usted estaba metido en problemas. Y parece mucho hoy, usted dice soy cristiano y la gente lo ve y dice, soy cristiano, bueno, entonces de los mismos, no hay diferencia. Sigamos, hermano, que solo en esta saluda no fue todo en la despedida de Pablo. El 11 dice Juan Marcos, de sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibir. El 11, y Jesús, el llamado justo, que son de los únicos de la circuncisión. Este ya era judío de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras. Este Epafras fue el que salió de Colosa para donde Pablo a darle la información de cómo la iglesia estaba siendo infiltrada por malos predicadores y por doctrinas que no eran del Jesucristo. Entonces ahora va de regreso, hermano. Pablo les está diciendo todo esto que están aquí ahora, es Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiera. Óigame, firmes y completos. Siga leyendo, hermano, terminemos esto. Estamos en el 15. Porque de él doy testimonio y de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. 14. Os saluda Lucas, el médico amado. Ahí aparece ¿quién? Lucas. Lucas no era un apóstol. Este libro de Lucas, escrito por este que era un médico. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludo a los hermanos que están en la Odisea y en Ninfas, y la iglesia que está en
La casa de quién, o sea que esta señora, si o era hombre, no lo sé, tenía una iglesia ahí, un lugar donde predicaban el evangelio. O sea, hermano, vea, no sé si métase al contexto de esta historia. Luego sigue diciendo, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en dónde, hermano, en la iglesia de los laodicenses. Hermano, imagínense, había que mandar, vaya, la leímos, como que usted vaya, hermano, ya leímos esta Biblia, mandémoselos a los hermanos de la Filadelfia, los de la Filadelfia se los mandan allá, ¿a dónde, hermano? A Torino mandan, haga de caso que, Monza no, hermano, ahí van a hacer otra, ¿no? Usted va a ir de pastor ahí, oye. De la Odisea dice, le leáis también a vosotros, o sea, quisieran el intercambio de la carta, decida a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. 18. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordado de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Yo le digo, qué bonita carta, hermano. Hermano, entonces le repito, todo esto, hermano, ¿para qué fue escrito? Simplemente, sí, yo sé. Mira, no hay nada cosa más fea que usted sienta o piense que es un sabedor de la palabra y en su vida no pasa nada por la palabra de Dios. Es que feo es, hermano, que sigamos conociendo el evangelio y mi actitud siga siendo como la de un niño berrinchudo dentro de la iglesia. ¿Sabe qué es un niño berrinchudo, hermano? Ya lo conoce y se ven feos y horribles. Porque a estas alturas, dice Pablo, debiendo ser ya maestros, enseñadores del evangelio, aún están tan pequeños que hay que estar, ay, hermanito, no sé si yo les me hicieron sentir mal. Y dele besitos, hermano. Todos denle un besito al hermano, démosle un abrazo en grupo porque se siente mal. No, hermano. Es tiempo que despertemos, es tiempo que reaccionemos, es tiempo que el evangelio genere, oiga, el fruto, genere por lo cual fue enviado el evangelio. Y es para dar vida, y es para dar conocimiento, y es para que el evangelio siga siendo predicado. Regálele un aplauso, Señor. Padre, gracias, Señor amado, por lo que tú haces, Señor. Gracias porque nos permites leer esta carta del apóstol Pablo, Señor. Padre, que no sea en vano, Dios amado, el estar leyendo esto, Dios, sino